Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 261. Este tiro no entrará uno. 65 horas y 40 minutos. Ese era el marcador cuando el tercer cuarto alcanzó los 9 minutos durante las finales originales de la Winter Cup entre Rakusan y Seirin. ¿Por qué Tendou lo recordaba tan claramente? Porque una remontada así, incluso en el mundo del baloncesto profesional, tenía muy pocos ejemplos exitosos. Al mismo tiempo, también era una de las 3 remontadas más impresionantes en todo Kuroko no Basket. Frente a Rakusan con la alineación más fuerte del país, Seirin remontó 25 puntos en 19 minutos y completó la reversión en el último momento. Aida Rico, que había estado en silencio por mucho tiempo, finalmente volvió a hablar. Cuando estás muy atrás en el marcador, no hay deporte más agonizante que el baloncesto. Pero eso solo es pensamiento de quienes aceptan la derrota. Movió la mano con decisión y sustituyó a Kuroko de nuevo en el juego. ¡Qué criaturas tan irracionales!, murmuró Tendou, secándose el sudor. Después de lanzar su toalla, volvió a la cancha. Koganei Shinji fue sustituido, y los 5 titulares de Seirin regresaron a la cancha. Entonces, ¿la victoria sigue siendo importante, Kuroko? Las primeras palabras de Tendou al regresar dejaron a Kuroko sin palabras. Tras una pausa, Kuroko finalmente habló. Quiero ganar hasta el final con personas que compartan las mismas aspiraciones. Así que no importa que, ¿siempre tienes la razón? Antes de que Tendou pudiera decir algo, la perspectiva del mundo real ya se quejaba internamente. No todos podían hablar con fluidez, y cuando se hacía mal, fácilmente provocaba la reacción del público. Hipocresía y doble moral eran cosas que debían evitarse absolutamente. Y Kuroko acababa de exhibir ambas. Claramente, la habilidad verbal de Tendou superaba la suya, dejando a Kuroko sin otras opciones. No importa el resultado, ya no voy a huir. ¿De qué estabas huyendo exactamente? Tendou se quedó sin palabras y decidió no discutir más. Esas incomprensibles palabras eran simplemente desconcertantes. Está bien, di lo que quieras. De todos modos, sé que ahora realmente quieres ganar. Tendou tomó su posición, esperando la ofensiva de Seirin. Izuki-Shan llevó el balón hasta el arco, y Kuroko se acercó activamente para colocarle un bloqueo. Izuki aprovechó para pasar junto a Anami Yamakoto, pero no se atrevió a avanzar más, optando por un tiro de 3 razonable. Tuvo suerte, el balón golpeó el tablero y entró. Para la Seirin actual, esa ya era la mejor oportunidad de tiro que podían conseguir. Con sus principales anotadores bloqueados y su inteligencia filtrada a Tendou por esa espía de Towo, la situación de Seirin no podía ser más difícil. Era el turno de Kirisaki Daiichi. Tendou tomó el balón de Anami Yamakoto y dribló personalmente hasta la mitad de la cancha. Aún recordaba que, en la batalla decisiva original, Kuroko, cuya ilusión claramente había desaparecido, utilizó un método para restaurar su milagro. En ese momento, Kuroko había dirigido toda la atención hacia Mayuzumi Chiro. El método era algo extraño, pero el logro era un logro. Kirisaki Daiichi no tiene sexto hombre, así que lógicamente, tal giro inesperado no debería ocurrir. Sin embargo, demasiadas cosas incomprensibles habían sucedido con Seirin, y Tendou había dejado de contarlas todas. Para estar seguro. Te aplastaré personalmente. Ban. Tendou dribló con fuerza, dio un paso y se lanzó hacia el lado de Kagami Taiga.
Sin dar oportunidad, tras superar a su defensor, se elevó para un tiro de media distancia cerca de la línea de tiros libres. Phantom Shot. Pero al segundo siguiente, un rayo carmesí surgió de repente en su campo de visión. Voz. Los ojos de Tendou se entrecerraron, y al instante siguiente, la figura de Kagami apareció sobre él, usando su increíble capacidad de salto para bloquear por completo su tiro. Kuroko, realmente eres increíble. Si no te hubieras levantado valientemente en ese momento, podría haberme rendido ya. Así que esta vez no permitiré que se apague la luz de esperanza que encendiste. En ese instante, varios recuerdos de su tiempo con Kuroko pasaron por la mente de Kagami Taiga. Estos recuerdos lo impulsaron a entrar en la zona. En ese punto, Tendou ya no podía retroceder su tiro. Con un fuerte ban, su supuestamente imparable Phantom Shot fue bloqueado en el aire por Kagami. Vamos a resolver esto, Tendou. Rugió al aterrizar, inmediatamente corriendo hacia el balón y sprintando hacia la cancha rival. Entró de nuevo, tan fácilmente. Momoi se cubrió la boca, sorprendida. A este ritmo, dominará completamente la zona tarde o temprano. Aomine pudo ver que Kagami se volvía cada vez más hábil entrando en la zona. Mientras alguien cercano le diera el empujón correcto, Kagami podía abrir esa puerta. Contraataque de Seirin. Tras liberar todo su potencial, la velocidad de movimiento de Kagami se duplicó. Aisaki se había movido para retrasarlo, pero Kagami pasó de largo en un instante. Lárgate, falsificador. Kagami le lanzó a Aisaki las mismas palabras que Tendou le había dicho. Aisaki solo vio un profundo rayo carmesí antes de que Kagami desapareciera de su vista. Kagami. Los seguidores de Seirin finalmente sintieron que la esperanza surgía en ellos. Así habían vencido a Toou y Yosen, confiando en este todopoderoso Kagami. En la animación, la BGM se intensificó, pero luego se cortó abruptamente. Esta extraña escena era como si ni el equipo de producción supiera lo que iba a suceder. Porque al seguir la perspectiva de Kuroko, cambiando de Kagami a Tendou, vio a Tendou aterrizar y asumir inmediatamente una postura de carga, más larga que cualquier preparación anterior. En ese momento, Kuroko pareció ver rayos surgir desde los pies de Tendou, e incluso el aire de su respiración brillaba con luz eléctrica. Trueno. Flash. Al caer la cuarta palabra, el cuerpo de Tendou se lanzó como un proyectil. Simultáneamente, usó sus sexas para controlar cada parte de su cuerpo, rompiendo el límite del 80% y liberando su potencial físico al 90%. No entró en la zona, pero esto aterrorizó aún más a Kuroko, porque incluso sin entrar, Tendou seguía siendo formidable. Ambos se movieron a velocidad increíble, y al cruzarse, ya habían llegado dentro de la línea de 3 puntos. Kagami estaba completamente concentrado. Notó que Tendou, aunque no había entrado en la zona, aún mantenía el ritmo. Mientras admiraba la fuerza de Tendou, vio una oportunidad de romper su defensa. Aquí mismo. Durante su desenfrenada carrera, Kagami detuvo el balón y saltó desde apenas dentro de la línea de tiros libres. HMPH. Tendou soltó un leve resoplido, con ojos fríos mientras se posicionaba un paso adelante en el centro de la línea de tiros libres. Kagami instintivamente esquivó, luego se elevó, extendiendo todo su cuerpo en el aire como un gran águila desplegando sus alas. Finalmente, levantó su brazo derecho, con la mirada fija al frente, y hundió el balón con toda su fuerza. Es el Meteor Jam. Vénselo. Kagami.
Los seguidores de Seirin apretaron los puños, siguiendo la trayectoria del balón. Pero algunos notaron que Tendou, quien claramente podría haber saltado para bloquear, permanecía quieto. Akashi recordó frenéticamente los detalles de aquel momento y de repente sus ojos se abrieron. Dijo, este tiro no entrará. ¿Qué? Clank. Mayuzumi Chiro y los demás no entendieron, pero al segundo siguiente escucharon un estruendo tremendo. El balón que Kagami había hundido con todas sus fuerzas no atravesó la red, sino que golpeó el aro y rebotó afuera. ¿Qué? Capítulo 262. Solo es cuestión de tiempo. El balón que Kagami estrelló rugió como un dragón furioso, silbando mientras chocaba contra el aro. Sin embargo, su Meteor Jam no cayó en la canasta como se esperaba, en cambio, golpeó el aro con fuerza y rebotó. ¿Cómo pudo pasar esto? El Meteor Jam de Taiga falló, reaccionaron Alex y Imuro Tatsuya intensamente. ¿Era un dunk incluso más difícil e imparable que el Phantom Shot? ¿Cómo podía fallar? ¿Fue mala suerte? Los jugadores de Seirin también estaban atónitos. En su memoria, esta era la primera vez que Kagami fallaba un dunk. ¿Por qué pasó esto? Los jugadores de Rakusan estaban completamente desconcertados. Es la posición de despegue. Akashi ya había detectado la debilidad del Meteor Jam, o más bien, la falla en el Meteor Jam de Kagami Taiga. Kagami salta muy alto, es el jugador que más alto salta del país. En este aspecto, incluso Tendou debe reconocer su superioridad. Lógicamente, su Meteor Jam debería ser más difícil de defender que el de Tendou. Sin embargo, Kagami no puede hacer lo que hace Tendou. Entrar dentro de la línea de 3 puntos equivale a entrar en rango de tiro. Akashi recordó el partido entre Yosen y Seirin. Aunque Kagami había atravesado la defensa de Murasakibara con su Meteor Jam, Akashi también había notado algo: la posición de despegue de Kagami siempre era la misma. En cambio, Tendou podía ejecutar su Meteor Jam desde cualquier posición dentro de la línea de 3 puntos. Esto significaba que el Meteor Jam de Kagami no estaba completamente dominado. El fuego de la esperanza, Tendou levantó la mano y atrapó con calma el balón del rebote. Lo apagaré por completo. Dejando estas palabras atrás, Tendou aceleró repentinamente y cargó hacia adelante. Detente ahí. Un relámpago carmesí estalló violentamente mientras Kagami aterrizaba, giraba y perseguía a Tendou. En ese momento, ya no podía ver el paisaje alrededor, ni siquiera a su propio entrenador. Su velocidad era increíblemente rápida. Las únicas cosas claramente visibles eran Tendou y ese balón naranja. Su velocidad era increíble, habiendo liberado su potencial al 100%. Antes de que Tendou cruzara la línea de 3 puntos, Kagami llegó por detrás y se posicionó frente a él. En ese instante, con su cuerpo como centro, toda el área dentro de la línea de 3 puntos estaba bajo su cobertura defensiva. Defensa de super rango. La defensa hombre a hombre de Seirin reaccionó tan rápido que ahora las opciones de pase de Tendou también desaparecieron. ¿Comienza ahora? El 1 contra 1 de los ases. Imayoshi Soichi y los demás esperaban ansiosos este momento. Los jugadores de Seirin estaban vigilando a Tendou, preocupados por si Kagami podría soportar el asalto de Tendou si entraba en la zona. Contrario a lo esperado, Tendou no entró en la zona, solo liberando su potencial al 90%. Paso. Tendou dio un paso más allá de la línea de 3 puntos y de repente sintió como si un feroz monstruo lo estuviera observando. Los buffs combinados de zona e instinto salvaje llevaron el estado actual de Kagami a un pico sin precedentes. Desde la secundaria, nadie se ha atrevido a enfrentarme así.
Comparado con el torneo nacional, tu luz se ha profundizado un poco, pero si quieres derrotarme, todavía estás lejos, Kagami. Destello de trueno. Los pies de Tendou parecían tener rayos corriendo bajo ellos, iluminando el entorno con luces y sombras alternadas. Después de una simple carga, atacó como un rayo. Incluso Kagami, que había activado su potencial al 100%, no pudo seguirle el ritmo. Kagami avanzaba con un rastro de luz carmesí, pero lo que lo esperaba era un verdadero ataque imparable de baloncesto. Fiu. La velocidad de dribbling y penetración de Tendou aumentó de repente, superando todas las expectativas. ¿Puede un humano lograr movimientos de penetración tan temerarios? Todos quedaron impactados, con los ojos abiertos de par en par. Comparado con el torneo nacional, la penetración de Tendou se había vuelto más del doble de afilada. Ha mejorado de nuevo. ¡Qué monstruo completo!, sonrió Imayoshi Soichi sin calidez. Después de ver a Aomine, siempre había creído que Aomine era el límite para jugadores de preparatoria. No podía existir un jugador más fuerte. Hasta el encuentro con Kirisaki Daiichi en el torneo nacional, hasta ver el verdadero rostro del líder de la generación de los milagros, se dio cuenta de que existían montañas más altas. Ahora, solo con unos meses de diferencia, el líder de la generación de los milagros había avanzado aún más. Kagami no quería mostrar debilidad. Movía constantemente su cuerpo, cruzando su figura con la de Tendou en un enfrentamiento feroz. Era absolutamente el nivel más alto de competencia en la nación. Tendou se movía como un rayo, cambiando constantemente de posición. Primer cambio. Segundo cambio. Tercer cambio. Cuarto cambio. Quinto cambio. Era increíblemente rápido, completando 5 cambios de dirección en un abrir y cerrar de ojos. Aunque Kagami seguía su ritmo y no perdía posición, antes de darse cuenta, Tendou había penetrado profundamente en el territorio de Seirin. Al ver esto, Kiyoshi Teppei se movió instintivamente para comprimir el espacio de acción de Tendou. Pero Tendou usó esto en su contra. Sus ojos brillaron, y sus pupilas azules barrían la cancha como la mirada de un águila. Paso. Tendou apareció al lado de Kiyoshi Teppei, usando su cuerpo como obstáculo para bloquear la persecución, luego saltó y disparó rápidamente. Swiss. El balón entró. Kagami había reaccionado lo suficientemente rápido y saltado lo suficientemente alto, pero aún así no pudo detenerlo. Era el tiro en suspensión de Curry, una velocidad de disparo entre las más rápidas incluso en el ámbito profesional. Este golpe afectó profundamente a los jugadores de Seirin, haciéndoles sentir que no podían ni respirar. ¿Por qué estaba pasando esto? Porque Tendou competía con Kagami en su estado normal y no quedaba atrás. Esto significaba que Kagami casi no tenía margen de mejora, pero Tendou podía volverse más fuerte. Era demasiado impactante. En solo unos meses, el jugador más fuerte de preparatoria ya había evolucionado a este nivel, capaz de competir con la zona en estado normal. Kagami en la cancha no pensaba en nada de esto. En ese momento, su mente tenía un solo pensamiento: derrotar a Tendou. Durante la posesión de Seirin, Kagami tomó el balón de sus compañeros y enfrentó directamente a Tendou 1-1. Como el mayor buff en Kuroko's Basketball, el poder de la zona no necesitaba explicación. Incluso Akashi, en estado normal frente a Kagami, se veía defendido al punto de no atreverse a poner un pie dentro de la línea de 3 puntos. Incluso sin el Meteor Jam, el yo actual aún puede. Vas. La luz eléctrica en la esquina de sus ojos se profundizó y se volvió más intensa. Esto representaba que Kagami estaba alcanzando rápidamente las profundidades de la zona, acercándose a su estado teórico más fuerte.
Tendou usó sus 6 ojos para observar, empleando desmantelar y destello de trueno para contrarrestar. Rompiendo sus límites con velocidad extrema, incluso en estado normal podía competir con Kagami. Pero al final, no era la zona. ¡Ban! Kagami atravesó la defensa de Tendou y forzó un dunk en la canasta. Ese Seijunto realmente se ha convertido en alguien importante, dijo Anami Yamakoto, mirando a Kagami con nuevo respeto al ver que incluso Tendou no podía detenerlo. Sin embargo, su líder seguía siendo el más fuerte. La derrota de Seirin era solo cuestión de tiempo. Capítulo 263, chocando de frente con el Zona 3. Frente a Kagami, que había entrado en el estado del Zona con su forma normal, y sin quedarse demasiado atrás, muchos entendieron lo que esto significaba. ¿Será realmente tan grande la diferencia? Alex sintió un pinchazo en el corazón. Primero Imuro Tatsuya, ahora Kagami Taiga, ambos discípulos habían sido completamente dominados por Tendou. En la cancha, con el potencial ofensivo de Kagami totalmente liberado, finalmente se abrió la ofensiva de Seirin. En el 1-1 contra Tendou, aparte del Meteor Jam inicial, Kagami había anotado con éxito en los 3 ataques siguientes. Por otro lado, Tendou había conseguido 2 de 4 tiros. Para Tendou, tal rendimiento claramente no coincidía con su estatus como el jugador de secundaria más fuerte del país. Sin embargo, la gente no lo veía débil por eso, al contrario, estaban aún más asombrados. Después de todo, estaba compitiendo contra el dominio del Zona en su estado normal. ¿Qué era el dominio del Zona? Un verdadero reino de genio que podía liberar por completo el potencial de un jugador. Tras el torneo nacional, se había llegado a una conclusión, solo el Zona podía enfrentarse al Zona. Esta era una verdad absoluta. Y, sin embargo, hoy Tendou estaba enfrentando a Kagami, quien había entrado al Zona usando su estado normal, y su porcentaje de acierto del 50% no era bajo en absoluto, de hecho, era ridículamente alto. ¿Cuál era el escenario habitual cuando jugadores ordinarios enfrentaban el Zona? Olvídense de anotar, ni siquiera podían pasar la pelota correctamente. Estaban completamente indefensos. Que Tendou aún pudiera anotar dejaba a todos boquiabiertos. Aunque Seirin está reduciendo la diferencia poco a poco, a este ritmo aún no podrán alcanzar. Aida Rico lo veía claramente y sentía ansiedad por dentro. El Zona era impresionante en todos los sentidos, excepto por su enorme desgaste de energía. Incluso si Kagami resistía hasta el medio tiempo, o jugaba durante todo el tercer cuarto, Seirin aún no podía ganar. Porque para entonces, la resistencia de Kagami estaría definitivamente agotada. Y sin Kagami, Seirin sería como pescado en una tabla de cortar. En la cancha, Tendou sostenía la pelota, desafiando la defensa de Kagami Taiga. La defensa de área superamplia eliminaba cualquier posibilidad de tiros abiertos. Desde que desperté los 6 ojos, había extrañado tanto esta sensación. Los labios de Tendou se curvaron ligeramente mientras se enfrentaba a Kagami en un combate a alta velocidad incomprensible. No había jugado así en mucho tiempo, siempre podía dominar a sus oponentes, incluidos Akashi y Aomine. Este tipo no se toma en serio a Kagami en absoluto, apretó los dientes Yuga Junpei. La actitud excesivamente calmada de Tendou los inquietaba. Habiendo dominado completamente el dominio del Zona, no mostraba intención de entrar en él, como si estuviera jugando con Kagami. Más que jugar con Kagami, parece que está probando sus propios límites, sintió Kiyoshi Teppei. Había acertado. Tendou realmente quería saber hasta dónde podía llegar enfrentando al Zona en su estado normal. No había olvidado que en la versión cinematográfica, incluso frente al equipo Haberwalk que había entrado al Zona, Nas del equipo rival aún podía causar estragos.
Ese era un verdadero genio de este mundo. Si Nas puede hacerlo, yo también. Rayo de trueno. 5 cambios. Tendou gritó internamente, moviéndose con la pelota como un demonio danzando salvajemente. Su velocidad sobrehumana le permitió cambiar de posición 5 veces en un parpadeo, penetrando exitosamente en la zona pintada de Seirin. No creas que tendrás éxito, Tendou. Kagami rugió al avanzar, presionando paso a paso. Tendou no giró la cabeza, pero su visión abarcaba toda la cancha como un dios gigante. Entonces, vio a Aizaki, que se había retirado más allá de la línea de 3 puntos. Desmantla. Con un susurro que nadie notó, Tendou pasó la pelota con fuerza a Aizaki. No era que nadie lo notara, Kagami percibió su movimiento, pero era impotente para detenerlo. Un tiro de 3 puntos estaba fuera del alcance de Kagami, más allá de su defensa. Swiss. Aizaki encestó un triple con paso atrás. Esto es demasiado anormal. Seirin no puede ganar. Ni siquiera pierde enfrentando el estado más fuerte de Kagami en modo normal. Si se esforzara al máximo, ¿Kagami no sería destruido por completo? ¿Definitivamente no oyeron lo que dijeron? Tendou está probando sus propios límites. ¿Todas las personas con el apellido Tendou son así de arrogantes? Claramente podrían ganar fácilmente, pero insisten en probar sus límites. ¿Se refieren a cómo Tendou no se potencia antes de enfrentarse a los monstruos? Exacto, que me den esa liberación ya. El público estaba impactado por el dominio de Tendou. Chocar de frente con el Sona en estado normal, en toda la serie, solo Tendou podía lograrlo. Algunos fanáticos incluso bromeaban sobre Tendou sin potenciarse. Kagami apretó el puño y recibió inmediatamente el pase de su compañero, corriendo hacia el aro de Kirisaki Daiichi. Tendou abrió los ojos, observando fijamente a Kagami Taiga, con el instinto monstruoso indicándole constantemente cómo actuar. Lado derecho. Captó información del futuro y de repente giró la mano hacia la derecha. Allí, Kagami acababa de bajar el hombro para penetrar. Pero antes de que Tendou pudiera arrebatarle la pelota, Kagami dribló nuevamente y completó otro cambio de dirección. Como temiendo perder la oportunidad, Kagami adelantó medio cuerpo y elevó el tiro. Tendou giró y saltó, extendiendo el brazo izquierdo con toda su fuerza, pero aún llegó medio instante tarde. La pelota rozó sus dedos y entró en la red. Swiss. El tiro de media distancia de Kagami entró, haciendo 4 de 4. Aún me falta un poco, observó Tendou. Pero tampoco puede evitar que anote. Chocar de frente con el Sona no parecía algo sencillo. En su estado normal actual, probablemente tampoco sería rival de Nas. No se desanimó, porque cuando Nas apareció, ya era universitario. Tendou estaba 3 o 4 años detrás en desarrollo. Estaba seguro de que al llegar al nivel universitario, superaría el nivel actual de Nas. Si Nas era el genio de esta era con potencial de campeonato, entonces su propio potencial sería aún mayor. El juego se volvió intenso. Aunque la eficiencia 1 a 1 de Tendou contra Kagami no era alta, podía anotar creando oportunidades y asistiendo a sus compañeros. Los jugadores de Seirin obviamente no querían desperdiciar el periodo explosivo de Kagami, así que todos se dispersaron al perímetro, dejando toda la defensa de la pintura a Kagami. Esto tuvo un buen efecto, pero no debían olvidar que Seirin aún estaba por detrás por 2 dígitos. Al ritmo actual de anotación, para cuando igualaran el marcador, la resistencia de Kagami también se agotaría. Lo que esperaba a Seirin seguía siendo un callejón sin salida.
Mitobe Inosuke en la banca hizo un gesto a su entrenador. Koganei Shinji tradujo para todos, dice que a este ritmo será grave, necesitamos idear algo. Claro que lo sé, pero además de esto, ¿qué otras opciones tenemos? Aida Rico estaba tan ansiosa que casi lloraba. Ahora mismo, era una carrera contra el tiempo. Tenían que empatar rápido y luego tomar la delantera, solo entonces tendrían esperanza de ganar. Ofensiva de Kirisaki Daiichi. Tendou driblaba frenéticamente, enfrentándose a Kagami a velocidad relámpago. Su choque era deslumbrante y fascinante, sus figuras se cruzaban constantemente mientras el ritmo de ataque y defensa se aceleraba. No puedo, maldita sea. Al ver que la diferencia no se podía cerrar, Kagami comenzó a sentirse ansioso. Ya había tocado fondo, su condición no podía mejorar más. Esto era lo mejor que podía dar. Y aún así, no podía detener a Tendou. A este ritmo, volveremos a perder. Por favor, no te rindas, Kagami-kun. Justo cuando Kagami se agitaba, Kuroko apareció repentinamente detrás de él. Déjame ser tus ojos. El avance de Tendou se detuvo mientras de repente creaba distancia. Sus 6 ojos ya habían predicho la intervención de Kuroko. El ojo del emperador, Capítulo 264, Jugadores injustificables 3. ¿Seré tus ojos, Kagami-kun? Más allá de lo esperado por todos. Mientras Tendou y Kagami se enfrentaban en un duelo de alto nivel, la figura de Kuroko había surgido de alguna manera detrás de Kagami. Tendou inmediatamente plantó un pie en el suelo y retrocedió para crear distancia. Si no se retiraba, probablemente sería llamado por falta ofensiva. Un pseudo ojo del emperador, Recordó de inmediato el parche que el equipo de producción le había dado a Kuroko durante las finales. En ese entonces, Kuroko había usado este método para colaborar con Kagami y destruir por completo el espíritu de Akashi. ¿Kuroko? ¿Cómo apareció allí? ¿Podría ser que haya visto a través de los movimientos del pequeño Tendou? Kise estaba tan sorprendido que abrió la boca. En un enfrentamiento tan intenso y a un ritmo de juego tan rápido, ¿cómo podía Kuroko mantenerse al día? Esto era simplemente absurdo. Los jugadores de Rakusan al otro lado estaban igualmente asombrados. Tendou había sido obligado a retroceder por la defensa combinada de Kuroko y Kagami. ¿Qué está pasando aquí? Probablemente vio a través de los movimientos de Kagami. Después de pensarlo un momento, Akashi llegó a esta conclusión. ¿Vio los movimientos de Kagami? ¿No son compañeros de equipo? Nebuya y Kichi estaba confundido. Sei-chan, ¿estás diciendo que Kuroko predijo las acciones de Kagami? Así es, Kuroko predijo el futuro de Kagami, como el ojo del emperador. Los ojos de Akashi se iluminaron de repente. No es una imitación, sino usar su excelente visión dinámica y entendimiento de Kagami Taiga para ver sus acciones futuras. Este es el propio ojo del emperador de Kuroko, completando la defensa contra Tendou al predecir a Kagami. ¿Era esto posible? Los jugadores de Rakusan quedaron boquiabiertos, nunca imaginaron que Seirin tuviera esta carta bajo la manga. ¿Kuroko? Los jugadores de Seirin se alegraron enormemente. Este primer año de pequeño tamaño siempre lograba sorprenderlos. Volvieron a ver esperanza, aunque fuera un hilo, lo agarrarían firmemente y avivarían esta chispa hasta convertirla en llama. Muchos manos facilitan el trabajo. Kuroko, realmente eres el mejor compañero. Kagami también estaba encantado. Este socio suyo, aunque pequeño,
contenía un poder infinito y siempre podía dar un empujón al equipo cuando las cosas se complicaban. Hagamos nuestro mejor esfuerzo juntos, Kagami-kun. Kuroko miró directamente a Tendou, hablándole a Kagami con firme determinación. Sí, ganemos juntos. Tendou observó su desempeño, su corazón inmóvil. El monstruo le susurró al oído que su defensa combinada sería muy difícil de superar. ¿Es así? Si es difícil, entonces más quiero intentarlo. Después de pensarlo un momento, Tendou cargó de nuevo. El dúo Blackfire intercambió miradas y reaccionó simultáneamente. Los tres jugadores chocaron rápidamente. Tendou usó el avance más rápido del país para atravesar la doble marca, pero encontró una resistencia obstinada. El dúo Blackfire parecía conectado de corazón, coordinándose a la perfección, uno adelante y otro atrás, uno a la izquierda y otro a la derecha, bloqueando su camino y enfrentando intensamente la ofensiva y defensiva de Tendou. Tendou de repente sintió como si estuviera en Fast and Furious, Hobbs and Shaw, enfrentando el ataque combinado de Johnson y Statham él solo. Derribar a uno con un golpe y el otro rápidamente le devolvería el golpe en la cara, no había manera de derrotar completamente a los oponentes. ¿De defendido? ¿Seirin realmente defendió a Tendou? No puede pasar, no puede superar, realmente lo detuvieron. El recinto estalló de repente. Tendou, que hasta ahora era imparable, estaba siendo contenido antes de cruzar la línea de 3 puntos por primera vez en la historia. Kuroko, increíble. El corazón de Aida Rico se aceleraba. Esa combinación de luz y sombra una vez más había traído esperanza en medio de la desesperación. Sí, mientras podamos detener a Tendou, todavía tenemos una oportunidad. Vieron el amanecer. Vamos a lograrlo. Yuga Junpei notó que quedaban solo 6 segundos en el reloj de tiro. Mientras pudieran defender esos 6 segundos, la defensa de Seirin tendría éxito. En ese momento, habiendo contenido a Tendou, podrían cerrar la brecha de un solo soplo. Vamos, Kuroko, Kagami. Los jugadores de Seirin animaban en silencio al dúo. El dúo Blackfire parecía escuchar su aliento, avanzando simultáneamente sin necesidad de mirarse, presionando a Tendou. Tendou. Momoi mostró preocupación e inconscientemente gritó. Pero Aomine notó que cuando el dúo Blackfire avanzaba junto, la expresión de Tendou no cambiaba, incluso sonreía. Luego, como recordando algo, los ojos de Aomine se abrieron de repente. ¿Podría ser? Expansión de dominio. Vacío ilimitado. La voz de Tendou resonó inquietantemente en sus oídos. Luego, con un zumbido como si se hubieran quedado sordos, el dúo Blackfire sintió de repente que el mundo se volvía distinto. Masivas cantidades de información los abrumaron, forzando a sus cerebros a pensar sin parar, atrapándolos en un bucle infinito. Ambos jugadores detuvieron sus movimientos simultáneamente, sus extremidades temporalmente paralizadas por la sobrecarga mental. Tendou incluso tuvo tiempo de observar a los dos frente a él, que parecían haber perdido el enfoque, con ojos vacíos. Snap. Se deslizó fácilmente por el lado de Kuroko, aceleró hacia la pintura de Seirin y saltó alto frente a Kiyoshi Teppei. No dejaré que tengas éxito, Tendou. Kagami rugió. Se recuperó rápidamente bajo el doble apoyo de instinto salvaje y zona. Al estar en el dominio de la zona, ya poseía la fuerza para romper el vacío ilimitado. Como se esperaba, la única forma de romper el vacío ilimitado es superar a Tendou en fuerza. Al ver que Kagami escapaba del vacío ilimitado tan fácilmente, Akashi no se sorprendió demasiado.
Durante las finales nacionales, ya había deducido el método para romper el vacío ilimitado. Sin embargo, solo Kagami puede atravesar el vacío ilimitado. Lo que significa que el pseudo ojo del emperador de Kuroko ha fallado. Efectivamente, Kagami, de vuelta en el 1 contra 1, no podía detener completamente a Tendou. El plan original para la bandeja se convirtió en un reverso aéreo cuando Tendou llevó el balón detrás de su espalda, atrayendo la atención de Kagami antes de que su otro codo golpeara el balón y se lo pasara a Aizaki. Yuga Junpei lo notó y se lanzó, pero vio que Aizaki no estaba lanzando, en cambio, usó un amague para atraerlo al aire. Luego Aizaki chocó contra el Yuga Junpei en el aire, provocando falta. B. Seirin número 4, falta defensiva, 2 tiros libres. El árbitro silbó sin dudar. La llama de esperanza que acababa de surgir en Seirin se extinguió nuevamente. Este chico supera a sus compañeros con creces. Aida Kagetora notó la desesperación de su hija. Pero este era el mundo del baloncesto, siempre habría uno o dos jugadores injustificables. Como Magic Johnson, Larry Bird, Jordan, Kobe, LeBron, Durant, Curry y tantos más. Estos jugadores de nivel histórico siempre podían romper convenciones, ofrecer espectáculos visuales a los fanáticos y traer desesperación a los rivales. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 265, ya está terminado 1. Swiss. Aizaki encestó ambos tiros libres. Esto hacía que el intento de remontada de Seirin pareciera increíblemente difícil. Como siempre, para darle la vuelta a un partido, especialmente cuando se va perdiendo por una gran diferencia, lo primero que hay que hacer es jugar una buena defensa y limitar los puntos del oponente. Solo así hay una oportunidad. Claramente, Seirin no podía frenar la ofensiva de Kirisaki Daiichi, o más precisamente, no podían detener a Tendou. No quedaba salida. Aida Rico apretó los puños con dolor. Esto ya era todo lo que Seirin tenía. Sin querer rendirse así de fácil, Kagami tomó el balón y cargó de nuevo. Una vez más, derrotó a Tendou de frente, rompió su defensa y anotó. Era algo que el 90% de los jugadores soñaban pero no podían lograr, y él lo había hecho repetidamente hoy. Lo que aterrorizaba a Kagami, sin embargo, era que Tendou gradualmente se estaba acercando a su nivel. En su estado normal, estaba progresivamente logrando competir con él dentro del dominio del Sound. No solo Kagami lo notaba, Akashi y los demás también. Todos creían que Tendou ya había alcanzado un nivel completamente distinto. La generación de los milagros ya no podía describir su nivel, había superado por mucho a todos los jugadores de secundaria actuales, incluida la generación de los milagros. Posesión de Kirisaki Daiichi. Tendou tenía el balón, enfrentando solo al dúo Blackfire. Kuroko ya no podía acercarse a Tendou, su doble marcaje era totalmente inútil. Cada vez que predecía los movimientos de Kagami Taiga y actuaba en defensa, justo al dar un paso, su cerebro era bombardeado con información interminable, haciéndole olvidar enviar órdenes a su cuerpo. No podía escapar del Infinite Void. En cambio, se convertía en el obstáculo perfecto para impedir que Kagami lo persiguiera. Tendou se movió a su costado, se detuvo de golpe, recogió el balón, saltó, disparó, no, pasó. Todo sucedió casi simultáneamente. Cuando hizo que Kagami saltara, el pase de Tendou ya había llegado a Aizaki. El segundo al mando de Kirisaki Daiichi solo podía perder contra Kagami en un 1-1, fuera de él, nadie más era rival. Swiss. Aizaki encestó un triple limpio. Los puntos que Seirin había recuperado con tanto esfuerzo se iban desgastando gradualmente. B.
Al finalizar el primer tiempo, Seirin seguía perdiendo contra Kirisaki Daiichi por 16 puntos. Aún había tiempo, Seirin todavía tenía chance de revertir la situación. Pero quienes habían visto la primera mitad podían sentir que el destino de Seirin ya estaba sellado. En el vestuario, todos los jugadores de Seirin colgaban la cabeza, sin decir palabra. Su moral en este juego había sido como un ascensor, subiendo y bajando repetidamente. Cada vez que finalmente reunían coraje de nuevo, eran violentamente aplastados por Tendou. Una vez podía pasar, 2 veces podía pasar, pero 4, 5 o incluso más veces. Finalmente habían sido quebrados por Tendou. La entrenadora novata, Aida Rico, solo podía animar mecánicamente a sus jugadores a no rendirse. Pero no importaba lo que dijera, frente a una diferencia absoluta de fuerza, todo parecía increíblemente insignificante. La lógica le decía que en el tercer cuarto lo mejor sería sustituir a Kagami para que descansara. Pero según entendían a Tendou, en cuanto se atrevieran a hacerlo, él aprovecharía la oportunidad para destruir por completo a Seirin. Así que no se atrevió a sacar a Kagami para que descansara. Una profunda sensación de impotencia se coló en su corazón. La última vez que había jugado un partido tan desesperante parecía haber sido en el torneo nacional contra Kirisaki Daiichi. El descanso terminó rápidamente. Al regresar para la segunda mitad, la situación no había cambiado. Y Kagami Taiga había salido silenciosamente del sound. Ha salido. No parece que su resistencia se haya agotado. ¿Acaso planea ahorrar energía para el momento decisivo? Tendou lentamente dribló y se colocó frente a Kagami. No tenía prisa por atacar, sino que usaba sus 6 ojos para observar. Descubrió que Kagami no había salido del sound por cansancio, la ventaja de su resistencia era extraordinaria. Había mantenido el sound durante casi todo un cuarto y aún podía seguir compitiendo, era un verdadero hombre de hierro. Eso era algo esperado. No creas que te daré oportunidad alguna. Al decir esto, Tendou explotó de repente en acción. Una penetración a velocidad máxima, como un rayo de Tendou. En un abrir y cerrar de ojos, Kagami descubrió que Tendou había desaparecido frente a él y aparecido detrás. Puedo sentirlo instintivamente, pero mi cuerpo no puede reaccionar tan rápido. Kagami giró y defendió con todas sus fuerzas. Esta vez, Kuroko no apareció, su pseudo-ámprora era inútil contra Infinite Void. No solo había fallado en convertirse en los ojos de Kagami, sino que en el tercer cuarto, Tendou lo había usado repetidamente como obstáculo para bloquear la persecución. Pero si él no iba a buscar a Tendou, Tendou lo buscaba activamente. Dismantle. En el momento en que el balón botó, Tendou de repente lo arrebató. El balón atravesó la defensa de Seirin como una bala y llegó a Hanamiya Makoto. El chico malo atrapó el balón e inmediatamente atacó, pasando a Kuroko en un paso y anotando fácilmente. Seirin ha terminado. Muchos podían ver que la situación era totalmente desfavorable para Seirin. Tras salir del zone, Kagami había perdido su supercapacidad defensiva de amplio rango y ya no podía cubrir los errores de Kuroko. El Kuroko actual era simplemente un agujero negro defensivo. Kiriska y Daiichi anotaba cada vez que lo apuntaban. ¿Por qué Seirin no sustituye a Kuroko? ¿Quién sabe? Esto era algo que muchos no podían entender. De hecho, Aida Rico había considerado sacar a Kuroko, pero su corazón aún mantenía la esperanza de que Kuroko pudiera crear milagros como antes. Quizás la posibilidad era mínima, pero al menos existía esa pequeña chance. Otros jugadores ni siquiera tenían esa mínima posibilidad. Ofensiva de Seirin. Continuando con el movimiento rápido del balón, Izuki Shan pasó a Kuroko, quien sin detenerse,
lo pasó de inmediato a Kiyoshi Teppei. Pero su presencia ahora era totalmente evidente. En el momento en que Kiyoshi Teppei recibió el balón, Furuhashi Kojiro y Seto Kentaro formaron un doble marcaje. Kiyoshi Teppei no tenía oportunidad de anotar y solo pudo devolver el balón a sus compañeros. La ofensiva de Seirin se había estancado completamente. En respuesta, Tendou escaneó la posición de Kuroko con una mirada, engañó a Kagami y de repente lanzó desde la línea de 3 puntos para anotar. Tras salir del zone, Kagami no era rival para Tendou en absoluto. La diferencia de puntos había alcanzado sin darse cuenta los 20. Seirin tenía un pie fuera del precipicio. Maldita sea, a este ritmo vamos a perder otra vez. Kagami rugió internamente, inconforme. Habiendo llegado hasta aquí con sus compañeros a través de tantas pruebas, después de finalmente alcanzar este punto, no quería que terminara así. Escenas pasadas inundaban su mente como una marea, todos los recuerdos con sus compañeros desde que se unió a Seirin. Estaba la alegría de darlo todo juntos contra la generación de los milagros. También estaba la tristeza de la derrota pese a sus esfuerzos. Recordó cómo Kuroko había perdido la esperanza de derrotar a Tohou, solo pidiendo una oportunidad para avanzar. Demasiados recuerdos. Realmente no quería volver a ver a sus compañeros llorar. Vamos, Kuroko, no te rindas. Justo entonces, un fuerte rugido surgió de las gradas. Capítulo 266, sé lo que pasa. El rugido repentino captó la atención de todos en el recinto. Kuroko, que estaba distraído, escuchó la voz y de repente se giró. En las gradas, vio una figura familiar. Ojibara Shigeiro, el amigo cercano que lo había llevado al camino del baloncesto. Sin embargo, en ese partido de tercer año de secundaria, Kuroko y su equipo lo habían derrotado, y finalmente decidió abandonar el baloncesto. Kuroko lo miró incrédulo. Nunca se había imaginado que, en su momento más difícil, sería Ojibara quien lo animara. Vamos, Kuroko, rugió Ojibara Shigeiro, haciendo que sus compañeros a su lado se unieran. Esa persona es el rival de la final del torneo nacional de tercer año de secundaria. Los miembros de la generación de los milagros también lo reconocieron. Porque en ese partido habían creado la mayor masacre del torneo nacional. En ese encuentro, Tendou había llevado al equipo a anotar 200 puntos en todo el juego. Escuché que dejó de jugar al baloncesto, pero ¿por qué está aquí?, preguntó Momoi con curiosidad. Aunque ese partido había sido la final de secundaria, para Teiko en ese momento solo era un trámite y recoger un trofeo. Pero por petición personal de Kuroko, habían alcanzado esa puntuación histórica. Luego escucharon que el oponente había abandonado el baloncesto, pero inesperadamente aparecía aquí ahora. Mientras pensaba esto, Aomine a su lado se levantó de repente y gritó. Oye, Tetsuya, Kagami. ¿No nos vencieron ustedes? Si ni siquiera pueden con Kirisaki Daiichi, vean cómo los voy a enfrentar. Momoi se quedó atónita. ¿Por qué este chico de cabello carbón había cambiado de bando de repente? Pero lo que la sorprendió aún más fue lo que vino después. Kise, al otro lado, también empezó a gritar. Nosotros sentimos lo mismo, deben ganar, Seirin. Midorima no se quedó atrás, gritando fuerte. Véncelos, ya sea Tendou o Kirisaki Daiichi. Con estos pocos liderando, estallaron vítores atronadores en todo el recinto. Los fanáticos neutrales, aburridos del juego unilateral, se unieron a animar a Seirin. Los 5 titulares de Seirin quedaron atónitos ante este giro inesperado. Luego, sintieron que todo su cuerpo se llenaba de fuerza.
¿Qué clase de desarrollo de anime es este? Tienes razón, si toda la audiencia anima a Seirin, ¿no nos hace ver como los villanos? Los jugadores de Kirisaki Daiichi se sorprendieron, pero no mostraron mucha emoción. Antes de que Tendou se uniera al equipo, ya eran el equipo más impopular de todo Tokio y hasta del país. Si las maldiciones pudieran matar, todos en Kirisaki Daiichi probablemente habrían muerto 10.000 veces. Ni hablar de Isaac y este tipo, que actuaba sin reglas, nunca se preocupó por las críticas de los demás. A quien animar a la audiencia no era asunto suyo. En realidad, esta sensación me resulta familiar. Al escuadrón rebelde no le importó, incluso sintieron una cierta familiaridad. Tendou permaneció inmóvil, con la misma expresión, aunque había percibido cierta discordancia. Una sensación a la vez familiar e increíblemente extraña. La segunda puerta del Sound se estaba abriendo para Kagami Taiga. Posesión de Seirin. En medio de los vítores continuos, Seirin, que había estado colapsado, se recuperó de nuevo. Tal como ese bastardo Anamiya predijo, la táctica de Seirin no ha cambiado, su defensa sigue siendo hombre a hombre. Los demás también son los mismos. Aunque se hayan recuperado, sus movimientos no se han acelerado, pero ¿qué es esta presión indescriptible? Aisaki fue el segundo en percibir esta diferencia extraordinaria. Los jugadores seguían siendo los mismos. Seirin ni siquiera había hecho cambios, pero la atmósfera se había vuelto algo ominosa. No pudo evitar mirar a Tendou, solo para ver que la expresión de su líder no había cambiado, aunque su mirada se había agudizado. Como se esperaba, Tendou también percibió esta discordancia. Mientras pensaba esto, la ofensiva de Seirin ya había comenzado. Kagami entró en el dominio de Tendou sin dudar, un rayo carmesí parecía irradiar desde las comisuras de sus ojos. Sin embargo, no desafió a Tendou. Al acercarse, el balón desapareció. En esa dirección, Izuki-chan se dirigía a la canasta. Ni lo sueñes. Anamiya Makoto se movió de inmediato, pero Izuki casi simultáneamente pasó el balón al otro lado. Esta vez, Kuroko recibió el balón, pero tampoco se detuvo, pasando el balón con fuerza hacia otro lado. Todo esto sucedió en un instante. En solo unas pocas respiraciones, Seirin completó 4 pases, con cada jugador tocando el balón. Esto era lo que el viejo loco Naosan había descrito como la forma óptima de run and gun. En cada posesión ofensiva, el balón debe pasar por las manos de todos los jugadores. Este nivel de sincronización. Akashi, que había permanecido en silencio, abrió los ojos de golpe. Solo con contacto visual entre compañeros, pueden sincronizar sus movimientos, entrando en un estado de coordinación a ultra alta velocidad que supera al Sound individual. ¿Esta es la verdadera cara del Sound? Akashi finalmente comprendió. La segunda puerta del Sound, que nunca habían podido abrir, contenía la esencia más primitiva del baloncesto, el deporte en equipo. Aomine también comprendió, dándose cuenta de por qué no podía abrir la segunda puerta. No era que el Sound lo hubiera rechazado, él mismo había decidido rendirse. Mientras hablaban, Seirin completó instantáneamente 6 pases, siendo el último un alley-oop de Kuroko a Kagami. Justo cuando Kagami estaba a punto de anotar, apareció Tendou como un fantasma frente a él, su brazo parecía extenderse desde el aire hacia el balón. Pero... ¡slap! Kagami envió el balón sin dudar a Yuga Junpei, que de alguna manera había encontrado una posición libre. Maldita sea, mi atención estaba completamente en Kagami, maldijo Aisaki por lo bajo, había perdido de vista su asignación defensiva. Swiss. El capitán de Seirin levantó la mano y encestó un triple limpio. El balón entró, y el banco de Seirin estalló de inmediato.
Aida Rico se quedó con la boca abierta y, como despertando de un sueño, se unió a sus jugadores en los gritos. Todavía no sabía qué había pasado, solo que su equipo había roto la defensa de Kirisaki Daiichi. Esto se sentía completamente diferente, la velocidad de operación de todo el equipo se había más que duplicado. Esta era absolutamente la posesión ofensiva más fuerte que había visto ejecutar a su equipo. Pero, ¿por qué ese tipo aún se ve tan sereno? Aida Rico también notó que Tendou, quien más le preocupaba, aún tenía esa expresión calmada, inexplicablemente aterradora. Tendou, eres realmente increíble. Si fuera solo yo, definitivamente no podría derrotarte, pero... No necesitas decirme deliberadamente estas cosas. Lo sé. Kagami miró fijamente a Tendou, el hombre que más quería vencer. Incluso había querido compartir con su oponente el secreto de la segunda puerta del Sound, pero Tendou lo interrumpió. Entiendo lo que es la segunda puerta del Sound mejor que tú, y conozco las condiciones para entrar. Las expresiones emocionadas de los jugadores de Seirin se congelaron mientras miraban sorprendidos a este as de Kirisaki Daiichi. Esa es la verdadera cara del Sound. La primera puerta del Sound es solo un requisito para desbloquear completamente la verdadera naturaleza del Sound, un avance de 0 a 1. Capítulo 267, Esto soy yo 2. No necesitas explicarme lo que está pasando. Lo sé. Lo sé. Esas tres simples palabras dejaron a Kagami y a los demás paralizados. Si lo sabía, entonces. Nunca existió la llamada primera puerta. Eso es solo un requisito para entrar al verdadero dominio de la zona, cambiar de 0 a 1. ¿La verdadera forma de la zona? ¿La primera puerta es solo un requisito? ¿Cambiar de 0 a 1? ¿Qué demonios estaba diciendo este tipo? La alegría de superar la defensa de Kirisaki Daiichi se vio significativamente opacada. Porque la expresión de Tendou en ese momento era demasiado serena, haciendo que la gente inconscientemente sintiera temor. Al menos los jugadores de Seirin se sintieron incómodos en el corazón. ¿No entienden? Tendou se puso entre la multitud, extendiendo su mano. Todos los deportes de equipo son así, baloncesto, fútbol, voleibol, todos comienzan en 0, como arena dispersa. Para unir la arena dispersa, lo primero que debes hacer es cambiar de 0 a 1. Solo entonces posees las condiciones básicas para la victoria. ¿De qué hablas? Kagami no entendía. Era del tipo de jugador como Aomine, mejor jugando por instinto que pensando. Realmente eres increíblemente estúpido. Tendou lo miró indiferente y continuó. Cambiar de 0 a 1 significa establecer una posición central en un equipo de 5, construir el equipo alrededor de este núcleo, desarrollar tácticas y formar efectividad en combate. De lo contrario, un equipo que permanece en 0 será tan frágil como arena dispersa. En ese momento, la animación lo acercó en un primer plano. De su palma extendida, la arena caía sin cesar. Por eso, la primera puerta de la zona sirve para liberar todo el potencial de un jugador, establecer su posición central y mostrar su estilo de juego. Esta era la lógica más fundamental del baloncesto. Incluso los equipos de dinastía necesitaban encontrar su piedra angular desde el principio. Kagami entendía esto, pero no comprendía si Tendou lo sabía todo, entonces ¿por qué? ¿Quieres preguntarme por qué no abro la segunda puerta? La mirada de Tendou era como una antorcha dirigida a Kagami, como si quisiera verlo por completo. Kagami asintió instintivamente, su pregunta escrita en el rostro. Claro que es porque no la reconozco. ¿No puedo ganar sin compañeros? ¿Que la verdadera esencia del baloncesto es el trabajo en equipo? ¡Qué tontería! Si algún día no puedo ganar partidos,
el problema no es que no confíe en mis compañeros, simplemente es que aún no soy lo suficientemente fuerte. Tendou apretó el puño con fuerza y un relámpago plateado surgió de sus ojos. En ese instante, todos a su alrededor sintieron una presión tremenda, asombrados por su abrumadora presencia. No solo los jugadores de Seirin, también los espectadores en el mundo real sintieron lo mismo. El relámpago plateado, símbolo de la zona, descendió con las palabras de Tendou, erizando la piel de todos. Todos estaban impactados por el dominio inquebrantable de Tendou. Fan Jeje incluso aplaudió en la transmisión en vivo. Menos mal que no colapsó, familia. Este es el Tendou que conozco. Algunas de las escenas anteriores donde Seirin ganó fueron conmovedoras, pero honestamente, se sintieron un poco fugaces. Miren a la generación de los milagros después de ser derrotados por Seirin, sus personalidades cambiaron drásticamente. En pocas palabras, se volvieron planos, todos buenos, lo cual fue aburrido. Especialmente la escena donde aplaudían a Seirin, no lo podía aceptar. Kise estaba bien, su personalidad es suave, como dijo Tendou, es solo un cachorro rubio. Pero Aomine y Midorima, personajes tan imponentes y geniales, de pie aplaudiendo a Seirin fue demasiado forzado, arruinando completamente su caracterización. Fan Jeje se quejaba frenéticamente en la transmisión. En este segmento de la trama, Seirin realmente era como Tendou criticaba, la mayoría del tiempo parecían irracionales, con líneas solo por verse cool, sin sentido. Especialmente la línea de Kuroko, no volveré a huir. Fan Jeje ni siquiera sabía de qué estaba huyendo. Siempre se había esforzado, había trabajado duro, creando dribles invisibles, tiros fantasmas siempre luchando. Esa línea fue abrupta, completamente incomprensible. Que Tendou permaneciera en silencio estaba bien, pero una vez que hablaba, hacía que las líneas de Kuroko y los demás parecieran pálidas y sin fuerza. El resultado, Seirin solo gritaba sobre amistad, vínculos, compañeros, ganar juntos y sus habilidades mejoraban infinitamente. Primero el tiro tierra, luego el pseudo ojo del emperador, ahora la segunda puerta de la zona. Demasiados aumentos de poder, todo sin una preparación adecuada, apareciendo de repente. Fan Jeje continuó. No pido más. Pueden eliminar a Tendou y Kirisaki Daiichi si quieren, pero por favor no hagan a Tendou unidimensional. Su diseño de personaje es el supremo tipo arrogante, no lo conviertan en lo que se volvió Kise, Aomine y Midorima. Rezaba en la transmisión. Pero la realidad era que, incluso el equipo de producción, no podía controlar a Tendou. Déjame mostrarte, chico. Mi baloncesto. El relámpago plateado de repente se volvió violento. Tras recibir el balón de su compañero, Tendou salió disparado como un rayo. Superando su límite con un aumento del 90%, ni siquiera Aomine podía alcanzarlo. Tan rápido. Los rostros de los jugadores de Seirin cambiaron drásticamente. Tras intercambiar miradas, todos se lanzaron hacia adelante simultáneamente. 5 corazones conectados como uno solo, aunque avanzaban juntos, su defensa estaba organizada en capas, cubriéndose sin huecos. Las pupilas azules de Tendou se fijaron en los 5 a la vez, mirando hacia el futuro. No dudó ni un momento que los otros 3 jugadores de Seirin ahora pudieran usar pseudo ojos del emperador como Kuroko. Porque esta era la segunda puerta de la zona, el mayor aumento de poder en Kurokos Basketball. Tendou no retrocedió, sino que aceleró de nuevo, cargando directamente contra ellos. Sin retroceder y sin intención de pasar. ¿Se enfrentará a los 5? Este monstruo. Kazamatsu Yukio, Imayoshi Soichi, Okamura Kenichi, Otsubo Taisuke e incluso Ayama Kotaro estaban demasiado impactados para hablar.
Todos habían sido derrotados por Kirisaki Daiichi, derrotados por Tendou, y conocían su fuerza. Pero esto era 1 contra 5. ¿Era realmente posible? No, la pregunta debería ser, si lo logra, ¿seguirá siendo humano? Tendou-kun, Aida-san te hizo. No tiene nada que ver con Riko. Kuroko quiso hablar, sentía que el Tendou actual era aterradoramente fuerte. Pero antes de que pudiera terminar, Tendou lo interrumpió. Al principio, quizá fue por Riko que quise ser el más fuerte. Pero al final descubrí que no estaba influenciado por Riko. Simplemente soy así. Tendou gritó bajo, sin disminuir su movimiento. Relámpago. 5 cambios. Sin darle tiempo a Kuroko ni a Seirin para reaccionar, Tendou avanzó y explotó a máxima velocidad, su figura formando símbolos de relámpago mientras atravesaba la defensa de Seirin de un solo impulso. Kagami apretó los dientes y giró para perseguirlo, pero se perdió en el 1 a 1 contra Tendou. Con un estruendoso ban, Tendou clavó el balón violentamente en la canasta. No solo en ataque, incluso en defensa, los 5 jugadores de Seirin podían lograr unidad mental. Sin embargo, aunque pudieran coordinar con Kagami en estado de zona, eso era un aumento mental. Sus estadísticas físicas no cambiaban, y una vez que perdieran la concentración, ya no podrían alcanzar a Tendou ni formar un cerco. El entusiasmo recién surgido de Aida Riko se enfrió de nuevo. ¿Contra qué tipo de monstruo estamos compitiendo? Capítulo 268. El paisaje que Tendou ve 4. La pelota entró. Tendou realizó un mate sobre Kagami, su presencia dominante dejando a todos deslumbrados. Demasiado fuerte. Esa era la única palabra que Kagami podía pensar en ese momento. La sensación que Tendou le transmitía era de fuerza absoluta. Muy superior a Aomine, Midorima, Kise y Murasakibara. Tan fuerte que, incluso siendo su oponente, no podía evitar sentir admiración. Entre todos los generación de los milagros que había enfrentado, solo Tendou le había dado esta sensación. Los jugadores de Seirin observaron atentamente a Tendou mientras él regresaba tranquilamente a la defensa, sus miradas decididas reflejando precaución. Sin embargo, no le den importancia, respondamos de inmediato, gritó Yuga Junpei, intentando animar a sus compañeros. Sí. Kagami y los demás respondieron con fuerza, lanzándose al ataque. Con el juego en este punto, no había retroceso. Era un torneo de eliminación directa, y Seirin, con la meta de dominar la nación, debía ganar este partido a toda costa. Posesión ofensiva de Seirin. La misma coordinación de pases y cortes relámpago. Con solo una mirada, apenas una mirada, los 5 jugadores de Seirin sabían lo que debían hacer. Se movieron, pasaron y colocaron bloqueos alrededor de Kagami, que estaba en el dominio del zone. Snap. 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 El balón se movía de un lado a otro de la cancha como un rayo. Incluso sin la distracción de Kuroko, Hanami Yamakoto no podía interceptar los pases de Seirin. Era verdaderamente demasiado rápido. La duda no puede seguir el ritmo de Kagami. No piensen demasiado, confíen en sus instintos, y luego créanle. Podemos hacerlo creer en los lazos entre nosotros. El balón fue pasado instantáneamente hacia el interior, donde Kiyoshi Teppei en la pintura no dudó. En cuanto recibió la pelota, siguió su instinto y simplemente la lanzó hacia el aro. Allí, la figura de Kagami ya había saltado alto. Agarró el balón en el aire, dispuesto a clavar un mate. En ese momento, un brazo pareció alcanzar a través de enormes distancias para golpear el balón.
Kagami supo sin dudar que era el brazo de Tendou, colocado entre él y la canasta. Porque en la cancha actual, solo Tendou podía seguir el ritmo ofensivo de Seirin. Capaz de ver el futuro de todos en la cancha, sin importar cuán feroz fuera la ofensiva de Seirin, siempre podía responder. Concentrando una fuerza tremenda en un punto, golpeó el mate de Kagami. Izuki-chan juzgó la trayectoria, atrapó el balón primero y luego lo pasó a Yuga Junpei para un intento de triple. Swiss. El capitán de Seirin no desperdició esta oportunidad única. Maldita sea, ni siquiera tuve tiempo de reaccionar, dijo Hanami Yamakoto, secándose el sudor de la cara. Desde que se abrió la segunda puerta del zone, la ofensiva de Seirin había sido como un tsunami. Para cuando él se daba cuenta del peligro, Seirin ya había completado su tiro, sin dejar margen de respuesta. ¡Qué coordinación de equipo tan increíble! Muchos elogiaban la ofensiva feroz de Seirin. Seirin ya era un equipo de alta velocidad. Incluso en condiciones normales, su velocidad de movimiento del balón estaba entre las mejores del país. Ahora, todos pueden seguir el ritmo del son de Kagami. Y Mayoshi Soichi no terminó su frase. Había visto muchas batallas en el zone, un dominio donde la mediocridad no podía interferir. Sin embargo, ahora todos los jugadores de Seirin podían seguir el ritmo de Kagami. La coordinación del equipo de Seirin era más del doble de fuerte que lo habitual. El único que puede seguir toda la ofensiva de Seirin ahora es Tendou. Pero también es muy difícil detener completamente la ofensiva de Seirin, incluso Onmember el Boer fue superado. Aunque Kasamatsu Yukio no podía percibirlo, según su entendimiento de Tendou, él había intentado apagar la esperanza de Seirin. Pero la ofensiva de Seirin no se vio afectada. Al fin y al cabo, el oponente del pequeño Tendou ahora no es solo el pequeño Kagami, sino los 5 jugadores de Seirin. Sí. Tendou había intentado desde el principio. El resultado fue que el balón de Seirin podía moverse con normalidad y Kagami Taiga no se vio afectado. En términos de juego, el poder ofensivo de Seirin había superado la defensa de Tendou. No podía asfixiar la ofensiva de Seirin por sí solo. No, todavía podría haber una manera. Akashi notó la expresión de Tendou, parecía contemplar alguna posibilidad. Conocía bien a este viejo compañero, ya que los miembros de la generación de los milagros eran de sus pocos amigos. ¿Podría haber todavía un método?, preguntaron los jugadores de Rakusan. No lo se negó Akashi con la cabeza. Ni siquiera yo puedo detener la ofensiva actual de Seirin. Aunque yo pueda verla, tú no. Los recordatorios verbales llegan demasiado tarde para reaccionar, incluso llevarte al dominio del zone sería igual. Ayama Kotaro quiso preguntar más. Entonces. No lo sé, porque no tengo solución. Pero Tendou podría ser distinto. Akashi solo tenía esa sensación. Este viejo compañero suyo siempre podía convertir la decadencia en milagro. En la cancha. Seto Kentaro pasó el balón a Hanami Yamakoto, que apenas había cruzado la mitad de la cancha cuando vio a todo Seirin presionando. ¿Presiona toda la cancha? Seirin había usado esta táctica una vez antes. Aprovechando la característica difícil de notar de Kuroko para robar y anotar rápidamente. Pero la débil presencia de Kuroko ya desapareció, ¿cierto? ¿Esto aún funcionará? Puede que antes no funcionara, pero ahora, definitivamente sí. Aida Rico tenía esa confianza. La química de su equipo ahora superaba el 100%. Mientras pudieran forzar a Hanami Yamakoto a pasar, Seirin podría robar el balón. La coordinación del equipo de Seirin era ahora de 3 o 4 pisos por encima. Malditos.
Hanami Yamamoto apretó los dientes, su expresión oscura y dudosa, claramente cauteloso de la presión actual de Seirin. Su mente inteligente le hacía entender que las amenazas estaban por todas partes. Justo cuando dudaba si simplemente pasar el balón a Tendou para romper la presión de Seirin, una enorme cantidad de información inundó su mente. ¿Podría ser? Se quedó atónito un momento, luego dio un paso adelante. Efectivamente, Izuki-chan frente a él se movió lateralmente tal como la información que apareció de repente en su cerebro lo había predicho, extendiendo la mano para robar y forzar un pase. Hanami Yamamoto retrocedió instintivamente para evitar la presión. Al girar la cabeza, el número 10 de Seirin ya se había acercado, aplicando más presión. Antes, probablemente le habrían quitado el balón en este punto, pero ahora, habiendo adquirido visión del futuro, hizo una elección que sorprendió a todos. Frente a la presión de Kuroko, se giró de repente y se reculó hacia él, luego realizó un pase sin mirar, enviando el balón a manos de su compañero. Ya entiendo, este es el paisaje que Tendou ve. Capítulo 269, Vacío ilimitado 5. El pase de Hanami Yamamoto era exactamente lo que Seirin quería ver. Pero en ese momento, los jugadores de Seirin no podían sentirse felices. Frente a la presión implacable de Kuroko e Izuki-chan, Hanami Yamamoto había realizado un brillante pase sin mirar. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Aida Rico se había puesto de pie hace rato y no volvió a sentarse. Miraba a Hanami Yamamoto incrédula. Este rey no coronado era de hecho uno de los mejores jugadores del país. Solo superado por la generación de los milagros, Aisaki Sogo y Imuro Tatsuya, estaba al mismo nivel que el as de su equipo. Pero, ¿realmente Hanami Yamamoto era tan fuerte? Fiu. El balón que pasó a Hanami Yamamoto se transformó en un rastro de luz naranja, atravesando las capas de defensa de Seirin hasta llegar a las manos de Aisaki. Kiyoshi Teppei y Yuga Junpei, los dos viejos compañeros, lo atraparon inmediatamente como un sándwich. Pero al siguiente segundo, una enorme cantidad de información inundó la mente de Aisaki y su cerebro emitió comandos a su cuerpo. Retroceder para crear espacio. Fingir un avance. Finalmente, un pase picado para entregar el balón a Tendou. Con esto, Kirisaki Daiichi había disuelto la presión de todo el campo de Seirin con solo 2 pases. Cuando Tendou recibió el pase de Aisaki, solo Kagami Taiga estaba frente a él. Un 1 contra 1 en la cancha delantera, derrotar a Kagami significaba un aro sin defensa, al menos 2 puntos asegurados. Hasta a un lado. Tendou escupió 2 palabras, sus pupilas azul zafiro irradiando un brillo Yamak. Kagami apretó los dientes y se colocó en silencio frente a él. Había aprendido la lección, no dar lugar a provocaciones. Entonces te aplastaré de un solo golpe. Fiu. El balón danzaba salvajemente en las manos de Tendou como un demonio desbocado. Kagami se vio obligado a retroceder continuamente, incapaz de resistir, y terminó sentado en el suelo. Como Aomine, sus instintos abrumadoramente fuertes hicieron que su cerebro y extremidades se desincronizaran, perdiendo el equilibrio. ¡Ban! Habiendo sacudido a Kagami, Tendou avanzó y hundió un mate con una mano en el aro de Seirin. La diferencia de puntos aún no se cerraba. Seirin todavía no podía ver el amanecer de la victoria, seguían con un pie fuera del precipicio. Pero, ¿por qué está pasando esto? Si fuese Tendou rompiendo la presión de Seirin, lo entendería, pero Hanami Yamamoto y Aisaki. Alex García no podía comprenderlo. El equipo de su discípulo ya había mostrado una coordinación aterradora. Casi habían alcanzado el límite teórico de lo que Seirin podía lograr.
Podía entender no poder contener a Tendou. Porque ese chico era un monstruo absoluto, sentía que el Tendou actual no era inferior a los mejores talentos de Estados Unidos. Pero, ¿y Hanamiya Makoto? ¿Y Aisaki Sogo? ¿Cómo habían visto a través de los movimientos de Seirin? Movimientos. Cuando Alex captó esa palabra, de repente despertó. Es vacío ilimitado, también exclamó Akashi al otro lado. ¿Vacío ilimitado? Sei-chan, ¿de qué hablas? Mayuzumi Chiro miró a su capitán de primer año desconcertado. Es vacío ilimitado, repitió Akashi. Hace un momento, tanto Hanamiya Makoto como Aisaki vieron a través de los movimientos completos de Seirin, vieron su futuro. Si otros aún dudaban, Akashi con su ojo del emperador podía estar seguro. Esos movimientos no pertenecían a Hanamiya Makoto ni a Aisaki. Actuaban como si hubieran visto todas las acciones de Seirin, por eso podían disolver tan limpiamente la coordinación 100% sincronizada del equipo. ¿Cómo es posible? No tienen ojos como los tuyos y los de Tendou, aunque... Ayama Kotaro instintivamente quiso refutar, pero al hablar, también parecía comprender. ¿Estás diciendo que Tendou transmitió el futuro que vio a Hanamiya Makoto y los demás mediante el vacío ilimitado? Esa era la única posibilidad. De lo contrario, ¿cómo explicar que Hanamiya Makoto y Aisaki disolvieran tan fácilmente la presión de Seirin? Actuaban como si hubieran visto el futuro. Movimientos extremadamente limpios y eficientes, solo se había visto esto antes en Tendou y Akashi. No hay error. Cualquier jugador simula mentalmente antes de atacar o defender. Incluso jugadores con instintos tan fuertes como Aomine, Kagami, e incluso tú, Ayama, primero construyen escenarios en sus mentes. El vacío ilimitado apunta a esta habilidad de simulación. Ya que puede traer desesperación, también puede traer esperanza. La clave era lo que Tendou quería que otros vieran. Debería haberlo pensado antes. Momoi mencionó que Tendou solo había dominado el vacío ilimitado antes de las finales del torneo nacional. Ahora habían pasado varios meses desde el torneo nacional, y todos habían mejorado, el mismo, Aomine, Midorima, Kise, Murasakibara, Kagami, Kuroko. Dado que todos mejoraban, no había razón para que Tendou permaneciera estancado. Momoi. Aomine miró a su amiga de la infancia. Aunque supuestamente era su amiga de la infancia, desde la secundaria, Momoi parecía más amiga de la infancia de Tendou. La chica que solía seguirlo ahora seguía completamente a Tendou. ¿Qué jugador? No lo sé tampoco, Tendou nunca me lo dijo. Momoi también estaba sorprendida. Solo conocía Thunder Flash, pero no sabía de este uso del vacío ilimitado. Aomine podía notar que Momoi realmente no lo sabía, después de todo, parecía algo agraviada, como si un sinvergüenza la hubiera engañado. En la cancha. Kagami tomó el pase de su compañero y lideró personalmente la ofensiva. Todavía estaban impactados por lo que acababa de suceder. Ahora no es momento de pensar en eso. Miró el marcador, la diferencia seguía siendo grande. Debían reducir la puntuación a un solo dígito antes de que terminara el tercer cuarto. Con este pensamiento, el núcleo de Seirin aceleró con el balón, sin querer perder ni un segundo. Los jugadores de Seirin parecían leer los pensamientos de Kagami. Tras una simple mirada, se movieron más rápido y atacaron con más fuerza. Tendou se paró en el centro de la línea de tiros libres. En el momento en que Kagami comenzó su acción, murmuró en voz apenas audible. Expansión de dominio, vacío ilimitado. BZZ.
Instantáneamente, un aura invisible barrió a todos dentro de la línea de 3 puntos, exactamente su alcance defensivo máximo. Los dominios son entidades cuyo rango puede determinar el usuario, siempre que sea lo suficientemente fuerte. Cuando Sukuna luchó contra Gojo Satoru, Gojo había expandido el vacío ilimitado a un rango masivo con radio de 200 metros y diámetro de 400 metros. Al mismo tiempo, también había intentado reducir el dominio al tamaño de un puño. Incluso los objetivos podían seleccionarse, en lugar de atacar indiscriminadamente, solo que generalmente, traer enemigos al dominio significaba aniquilación completa. Esta vez, seleccionó a todos los jugadores de Kirisaki Daiichi, no a los de Seirin. Porque seleccionar a los de Seirin sería inútil, ahora solo seguían su instinto, moviéndose alrededor de Kagami, abandonando el pensamiento como Kazuya. A menos que pudiera volver idiota a Kagami, no había forma de destruir el flujo ofensivo de Seirin. En el momento en que fueron envueltos por el dominio, todos los jugadores de Kirisaki Daiichi temblaron. Hanami Yamakoto y Aisaki estaban mejor, pues tenían experiencia, pero los otros dos Seto Kentaro y Furuasi Kojiro quedaron con la mirada vacía. Lo que Tendou les mostró fue una escena futura, una secuencia ofensiva completa de Seirin. Slap. Kagami enfrentó a Tendou, pero no eligió penetrar, en cambio forzó un pase furioso. El pase total hizo que el balón se desplazara como un rayo. Slap. Kuroko dio un paso adelante y golpeó el balón con fuerza, cambiando su trayectoria. En ese momento, Kagami cortaba hacia la pintura a velocidad increíble. La tarea de sus otros compañeros era construir un puente para que llegara al aro. Sin embargo, slap. Cuando Kuroko desvió el balón al otro lado, Izuki-chan ya estaba preparado. Al recibir el balón y atraer a los defensores, inmediatamente se preparó para pasar. Pero el balón nunca llegó a sus manos, fue interceptado por el brazo extendido de Hanami Yamakoto. ¿Qué? Izuki-chan mantuvo su posición de recepción, completamente atónito. Capítulo 270, Matar el juego 1. El robo repentino fue como un martillo pesado, golpeando con fuerza los corazones de Seirin. Si hubiera sido Tendou, un robo sería comprensible después de todo, los 5 no podrían detenerlo solos. Pero esta persona era Hanami Yamakoto, y eso era completamente distinto. Compartiendo el futuro con los compañeros. Kise murmuró para sí mismo. Era una posibilidad que nunca habían considerado. Transmitir el futuro que podía ver a sus compañeros mediante Unlimited Void. De esta manera, la increíble coordinación de Seirin también. No quedaba esperanza. Takao y Midorima sintieron desesperación por Seirin en ese momento. Kagami no tenía oportunidad de ganar en un 1 contra Tendou. Para atravesar la defensa de Kirisaki Daiichi o más bien, la defensa de Tendou dependía de la coordinación de sus compañeros. Todos coordinaban con sus movimientos de ultra alta velocidad del nivel Zone, ejecutando jugadas igualmente rápidas para superar a Tendou y anotar. Solo entonces podrían considerar detener a Kirisaki Daiichi de anotar, dando a Seirin una ligera posibilidad de victoria. Pero ahora, todo estaba perdido. Incluso si Kirisaki Daiichi no podía detener a Seirin cada vez, mientras redujeran la eficiencia de Seirin en un 50%, estarían acabados. ¿Por qué? Porque no había suficiente tiempo. En el momento en que Hanami Yamakoto completó el robo, Tendou salió disparado como un rayo. Lo que aterrorizó completamente a Seirin fue que Tendou parecía haber informado a Hanami Yamakoto de sus acciones con antelación. Cuando Hanami Yamakoto completó el robo, lanzó la pelota inmediatamente hacia el campo contrario. ¡Fiu!
Tendou corrió tras un rastro de relámpago plateado, como un huracán. Sin técnica, solo velocidad primitiva, pura rapidez, y aún así, provocó un tremendo impacto visual en la audiencia. Belleza violenta, belleza técnica, belleza de velocidad. El baloncesto era un deporte lleno de espectáculo. Cualquier dominio llevado al extremo podía producir una belleza embriagadora. Top. En el momento en que el balón tocó el suelo, Tendou lo agarró y aceleró nuevamente hacia la zona de Seirin. Esta vez ni siquiera se molestó en hacer un mate, finalizando el ataque con una simple bandeja. Solo entonces la audiencia despertó como de un sueño, levantándose de sus asientos y estallando en vítores. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Los jugadores de Seirin sintieron escalofríos recorrer sus cuerpos. La fuerza de Tendou parecía burlarse de ellos. Todas las cosas de las que hablaban constantemente, trabajo en equipo, esfuerzo, espíritu de lucha, creencia, parecían chistes. Él parecía nacido para negar todo lo que Seirin representaba. Kuroko observaba a Tendou, incluso sus pupilas temblaban. Este tipo de baloncesto desafiaba su entendimiento. Todos, incluido todo el equipo de Seirin, estaban en shock. Después de decir tantas palabras hermosas, al final, aún no podían ganar. No ha terminado, no está acabado. Kagami rugió, sin aceptar la derrota. La clave para su entrada al Zone era luchar por el equipo. Esto lo destinaba a nunca rendirse en el juego. Un relámpago carmesí surgió violentamente. Lideró a todo el equipo hacia adelante. Frente a la defensa de Tendou nuevamente, Kagami aún eligió pasar. Él solo no podía atravesar la defensa de Tendou. El balón se movió rápidamente 2 veces como un relámpago, cada pase deslumbrantemente rápido. Los jugadores de Seirin habían aprendido, no pasaban ciegamente a Kagami, sino que buscaban compañeros abiertos. Apunten a 3. Izuki-chan sabía que el tiempo no estaba a su favor y de inmediato pensó en tiros de 3. Encuentra a Yuga Junpei. Antes de pasar, usó su Eagle para bloquear la posición de Hanami Yamamoto, sin darle oportunidad de robar, pasando solo cuando confirmó que era seguro. Pero Izuki-senpai. Kuroko, con su destacada visión dinámica, gritó una advertencia, pero era demasiado tarde. El balón ya había salido de sus manos. Con un fiu, Izuki-chan solo vio un destello antes de que el balón fuera robado. Slap. Había evitado a Hanami Yamamoto, pero no pudo evitar a Tendou. No podían ver el mundo de los 6 ojos, por lo que no entendían que, no importaba lo que hicieran, era inútil. Sei-chan, ¿cómo es el mundo que ve tu Emperora? La boca de Mayuzumi Chiro estaba seca. Incluso Seirin estaba siendo vencido sin poder levantar la cabeza. ¿Realmente existía un equipo que pudiera derrotar a Kirisaki Daiichi aparte de Tendou? Es absoluto, respondió Akashi, muy acorde con su personalidad. ¿Qué significaba absoluto? Significaba inquebrantable, inevitable. Cualquier ofensiva sería anulada. Que Kagami atravesara la defensa de Tendou dependía de la increíble coordinación del equipo, usando compañeros para escoltarlo y construir un puente hacia la anotación. Pero una vez que los jugadores de Seirin no pudieron brindarle ayuda, el resultado volvería a su estado original. Porque la segunda puerta del Zone no podía otorgar a Kagami una mayor mejora. Su condición y potencial físico ya habían alcanzado el 100%. Cuando Tendou transmitió el futuro a sus compañeros, esencialmente había matado el juego. Kagami giró y corrió tras él, imprudente, sin reservas, corriendo con todo lo que tenía. Aún así, veía la figura de Tendou cada vez más distante.
La velocidad más rápida del país, que había superado límites incluso en su estado de zone, no podía alcanzarlo. Swiss. Otro puntaje. Sin un ápice de esperanza, Seirin había llegado realmente al final de su camino. Aida Rico se agarró dolorosamente del cabello. Desde el inicio del juego hasta ahora, no había podido brindar ayuda al equipo. A menudo, antes de que pudiera pensar en una solución a un problema, Tendou presentaba otro, haciendo su cerebro un completo caos. Se podía decir que si no fuera por las consecutivas mejoras de los jugadores y constantes autosuperaciones durante este juego, la diferencia de puntos ya podría haber superado los 30. Aida Cajetora miró a su hija, sintiendo solo simpatía en su corazón. Como entrenadora, su hija aún era demasiado joven. Pero eso era comprensible habiendo participado solo en trabajos de gimnasio desde la infancia. ¿Cómo podría compararse con entrenadores como Arasabakazu Nori? Entrenadores como Arasabakazu Nori de programas prestigiosos habían sido todos jugadores profesionales, trabajando en baloncesto durante décadas para alcanzar el nivel actual, acumulando experiencia rica. ¿Y Aida Rico? Ni siquiera era adulta, aún solo una adolescente, una estudiante de secundaria. ¿Cómo podría alcanzar la perfección? ¿Por qué la mayoría de los entrenadores de equipos profesionales son hombres mayores? Precisamente porque este trabajo requiere una experiencia muy rica en baloncesto, incluyendo experiencia de vida y contexto social. Incluso Tendou no sería un buen entrenador, incluso con técnicas avanzadas en su mente que superaban esta era. Pero tenía una ventaja. Era invencible, algo que Aida Rico no podía igualar. B. Terminó el tercer cuarto. La diferencia de puntos se había extendido ahora a 32. En el momento del silbato, todos los jugadores de Seirin se congelaron como estatuas, mirando fijamente mientras Tendou caminaba paso a paso para descansar. Aunque el juego aún no había terminado, ya anticipaban que sufrirían otra derrota aplastante a manos de esta persona. Y esta vez, el golpe que tendrían que soportar sería aún más intenso que el anterior. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la Niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxvingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, Bri5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Brochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nébula 1112, Diego Vadillo, F6Z,
Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IPE 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P, Isucufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Giten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrigev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alex Teorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Circ 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Diou 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepengin 2321, Nikot 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR1MS, Zero-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el-ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momoth Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calis Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, San 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Mluminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni de XD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando, José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225,
Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361, Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolof Lean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.